Bueno, vamos a ello. Seguro que lo hemos oído mil veces. Los coches eléctricos son el futuro. Son limpios, silenciosos, la solución perfecta, ¿verdad? Y la verdad es que la idea es muy potente. La promesa de poder luchar contra el cambio climático, bueno, coche a coche, es desde luego muy atractiva. Pero, claro, la pregunta ¿es esa toda la historia o hay más matices? Pues en este análisis vamos a ir un poco más allá de los titulares. Vamos a ver qué nos dicen los datos de investigadores y analistas sobre la realidad de esta transición. Y para empezar, vamos a meternos con el primer gran tema. Uno que a veces se nos olvida, el impacto medioambiental que tiene un coche eléctrico antes siquiera de tocar el asfalto. Y aquí viene el primer dato que choca un poco. Fijaos, según un estudio que destacó la propia Volvo, fabricar un coche eléctrico puede generar casi un 70% más de emisiones de efecto invernadero que fabricar uno de gasolina. ¿Y por qué esta diferencia tan grande? Bueno, pues el kit de la cuestión está en la batería. Producirla es un proceso que consume una cantidad de energía brutal. Y no solo eso, claro, también está la minería para extraer el litio, el cobalto, que trae consigo sus propios problemas, tanto medioambientales como éticos. Y luego está la otra cara de la moneda. Un coche eléctrico, en el fondo, es tan limpio como la electricidad que usa para cargarse. Y si miramos el panorama global, pues resulta que más del 60% de la electricidad todavía viene de quemar combustibles fósiles. Así que en muchos sitios lo que se está haciendo es básicamente mover la contaminación del tubo de escape del coche a la chimenea de la central eléctrica. Vale, el tema medioambiental, como vemos, tiene sus grises. Pero, ¿y el bolsillo? ¿Qué pasa con el dinero? Pues aquí el primer escollo es evidente, el precio de compra. Estamos hablando de que, de media, un eléctrico nuevo puede costar casi $10.000 más que un coche de gasolina similar. Y claro, esa es una barrera de entrada muy importante para muchísima gente. Pero ojo, que el precio de etiqueta no lo es todo. Luego vienen otros gastos que a lo mejor no se tienen en cuenta al principio. Por ejemplo, los seguros suelen ser más caros. En algunos sitios hay impuestos de matriculación especiales. Y por supuesto, está la instalación del punto de carga en casa, que se puede ir fácilmente por encima de los $1.000. Ahora bien, no todo son malas noticias en el frente económico. De hecho, aquí viene un dato muy importante. El componente más caro de todos, la batería, está viendo cómo su precio cae en picado. Las previsiones de firmas como Goldman Sachs son bastante espectaculares. Calculan que el precio de las baterías podría reducirse a la mitad para 2026 y seguir bajando todavía más hasta 2030. Y esto es clave, porque significa que ese gran miedo de ¿y si se me estropea la batería y me cuesta un dineral? Podría desaparecer. Llegará un punto, y no muy lejano, en el que cambiar la batería de un eléctrico sea más barato que una avería gorda en el motor de un coche de gasolina. Bueno, hemos hablado de ecología y de dinero. Ahora vamos a lo práctico, a la realidad del día a día de tener un coche eléctrico en la carretera. Y aquí nos topamos con un problema bastante frustrante. Según un estudio de JD Power, 1 de cada 5 intentos de usar un cargador público simplemente falla. Es que no se trata solo de que haya cargadores, sino de que funcionen. Y es que casi 3/4 de esos fallos son porque el aparato está roto o fuera de servicio. De hecho, desde JD Power llegaron a decir que el tema de la carga pública es como el salvaje oeste, una lotería, vamos. Y esto crea dos mundos completamente distintos. Por un lado está la experiencia con la red de Tesla, que los usuarios suelen describir como perfecta, sin problemas, y por otro, el resto de redes públicas, que a menudo se perciben como, bueno, insuficientes y llenas de estaciones que no funcionan. Y si pensamos a lo grande, el problema se multiplica. Una adopción masiva de coches eléctricos significa una presión tremenda sobre la red eléctrica. Para que nos hagamos una idea, solo en un sitio como California, calculan que necesitarán invertir entre 6.000 y 20.000 millones de dólares de aquí a 2045 solo en mejorar la red para poder soportarlo. Vale, ya hemos visto los retos técnicos y económicos, pero hay otra dimensión que no podemos pasar por alto, la social. Y esta cita de Manuel Llamas lo resume de una forma muy contundente. Dice así: las rentas bajas financian que los ricos puedan comprarse coches eléctricos. Es el mundo al revés. La idea de fondo es bastante clara. Las ayudas para comprar coches eléctricos salen de los impuestos, que pagamos entre todos. Pero ¿quién se beneficia directamente de esa ayuda? Pues, en general, las familias con más ingresos, que son las que se pueden permitir pagar el alto precio inicial de estos coches. De ahí la controversia. Visto todo esto, con todas sus complejidades, hay quien plantea que quizás estamos enfocando mal el debate, que a lo mejor la pregunta no es eléctrico o gasolina, sino que deberíamos replantearnos nuestra relación con el coche en sí.
Y esta otra visión propone un camino un poco distinto, un camino con varios pasos. El primero, y el más obvio, usar el coche menos. El segundo, aguantar más tiempo con los coches que ya tenemos. Y el tercero, no dejar de investigar otras alternativas, como los combustibles sintéticos o el hidrógeno verde. Como decía un ecologista, si de verdad necesitas un coche, cómprate uno viejo y úsalo lo menos posible. Es una frase que choca, ¿verdad? Porque desafía por completo la idea de que la solución más ecológica es siempre comprar algo nuevo. Al final la cosa está clara. La transición al coche eléctrico no es tan simple como cambiar un coche por otro. Es más bien un puzzle gigante. Un puzzle con piezas medioambientales, económicas y sociales que todavía estamos intentando encajar. Así que la gran pregunta queda en el aire. ¿Son los coches eléctricos la solución definitiva o son solo el siguiente capítulo en esta larga búsqueda de un transporte más sostenible?